Llevo más de 30 años trabajando como periodista especializado en asuntos internacionales, de modo que era completamente inevitable hablar de Ucrania a partir de la revolución del Maidán. Desde 2014 a 2019 estuve muy concentrado en Siria e Irak. Pasé casi 3 años en Siria cubriendo asuntos como la reconquista de Mosul o la caída de Raqqa o los acontecimientos de Rojava. Pero a partir de 2019 aquello decayó, pasó a un segundo plano y volví a escribir más a menudo sobre Ucrania. Justamente mi último viaje al país fue en 2019 y fue un viaje muy especial para mí porque tuve la oportunidad de pasar casi 2 meses viajando de extremo a extremo del país. Me enamoré del país, me enamoré de la gente, pasé pequeñas temporadas en Kiev, en Berdiansk, en Kherson, en Zaporilla, en los aledaños de Chernóbil, en Mariupol. La verdad es que he visitado muchos países a lo largo de mi vida y en pocos sitios he encontrado gente más amable, humana y hospitalaria que en Ucrania. Tienen un alma muy cálida. Al mismo tiempo hice bastantes amigos en las ciudades que visité y a medida que los rusos avanzaban, la verdad es que sentía una pena profunda y sincera por la suerte de toda esa gente honesta cuyas vidas han sido destruidas por la guerra. Por supuesto viajé hasta la línea de contacto, pero no me conformé con cubrir los asuntos relacionados con la guerra. Me gusta mucho prestar atención a lo que en español llamamos intrahistoria, que son las pequeñas historias que surgen entre las grietas de las grandes tragedias. No sé exactamente cuánto, supongo que de 80, 100 tal vez, sobre la guerra y sobre las atrocidades cometidas por el régimen de Putin, no solamente en Ucrania, sino en la propia Rusia. Cuando comenzó la guerra, lo primero que pensé es que esto no era solamente una guerra entre los rusos y los ucranianos, era una guerra entre la gente que respeta la vida humana y que cree en la libertad y todos esos miserables codiciosos que han provocado esta carnicería. En tal sentido, debo decir que los ucranianos no son las únicas víctimas del Kremlin. Hay una pequeña minoría de rusos que han tenido la valentía de enfrentarse a Putin y al resto de los carniceros. Muchos han muerto, otros han acabado en la cárcel y en general sus vidas están arruinadas. Esa quinta columna interior que trabaja desde dentro de Rusia o en la diáspora como disidentes para la destrucción de la dictadura de Putin, desde luego tiene todo mi respeto. La verdad es que no sabría destacar ninguno en particular, ningún reportaje en particular. Muchas veces los reporteros vamos a los sitios, hablamos con la gente y escribimos una historia. Personalmente, cuando puedo hacerlo, me gusta perder tiempo, mezclarme con las personas, entender sus emociones y no tratarlos jamás como un objeto. Porque eso al final fortalece a la propia información y hace que sea más creíble. Гуляй поле. Гуляй поле. Едешь гуляй поле. Гуляй поле, Нестор Макно. Да. Окей. Ну, сейчас смотри. Сейчас сюда прямо едешь, да? Así que, cuando comenzó la guerra, es evidente que hay muchos periodistas desplegados sobre el campo de batalla cubriendo el día a día. Lo que yo decidí fue sobre todo concentrarme en denunciar las atrocidades cometidas por el ejército ruso y por el propio gobierno ruso, y proporcionando pruebas irrefutables de esos crímenes, no solamente contra los ucranianos, sino contra su propia gente, y no solamente en Ucrania, sino dentro de Rusia. 170 000 они забрали себе. И как мне Богдан объяснил, что надо было заплатить. Muchas veces se habla de las acciones cometidas por el Kremlin, pero como si se tratara de rumores. De alguna forma mi trabajo durante este año y medio ha sido demostrar que no son rumores, sino que hay pruebas irrefutables de la iniquidad de ese gobierno.
Если нанести по ним удар, то да, то это будет хорошо. Но ракетный удар, мне кажется, это и слишком дорого будет для Российской Федерации и нецелесообразно. Так что лучше дроновый удар. Así que al final hemos hablado y hemos investigado mil asuntos. Desde las violaciones de soldados rusos cometidas por los Kadyrovchi, los soldados de Kadyrov, la corrupción de los altos mandos rusos, la brutal violencia que ejercen contra la población civil, el funcionamiento interno de Wagner, los reclutamientos de presos por parte del Ministerio de Defensa ruso, posteriormente son enviados a Storm-Z. Их сдали. Приехала военная полиция и нас посадила в яму. В яме вот такое содержание здесь. Мы в грязи, под дождем. Только что прошел ливень, короче. Ну вот мы все мокрые. Отвели всех нас. Это вот с пацанами, которые, мои сослуживцы, короче, разбили им всем лица. Дед, покажи свою, как челюсть свою покажи. Дед. Поднимать ее страшно, нахуй. Покажи свою челюсть. Да какой он челюсть? Там нету челюсти. Я хочу, чтобы это видео стало публично доступным для Нет, всех. Что творят свои же. Se trata de un trabajo que a menudo realiza el equipo en colaboración con disidentes y periodistas rusos y ucranianos. Y por supuesto contamos también con la ayuda de informadores de dentro del FSB. Hay mucha gente en Rusia que está completamente hastiada de esa dictadura sanguinaria. De todas maneras, respecto a Ucrania, recuerdo con especial cariño un reportaje que hice sobre una pequeña comunidad de gente que vivía en la línea de contacto, a unos pocos kilómetros de Mariupol. Очень опасно, правильно? Очень, Very очень. dangerous, yes. Вокруг моего 27 снарядов упало. It was Я 27 молюсь bombs Богу. around this. Durante aquel último viaje que hice en 2019, por supuesto, viajé al frente y tuve la posibilidad de pasar un día entero con una de estas comunidades que vivían bajo el fuego ruso, diario, cada atardecer. La verdad es que un prorruso se emborrachaba al otro lado del río, pues recibían una ráfaga de disparos. И ваши семьи. And Откуда your вы family? приехали? From where? From the Spain. Испания. 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 Мир вам, мир Have вам. a peace in your country and Спасибо. your family. También recuerdo con mucho cariño un reportaje que hice sobre niños con problemas de Mariupol, antes de que el Kremlin destruyera y ocupara la ciudad, o sobre la comunidad judía de Jersón. Hay muchos. Pero en general, el tipo de reportajes que yo realmente disfruto es los reportajes que hablan de la gente común y del sufrimiento de la gente común. ¿Por qué he enojado tanto a los rusos? Yo no sé si he enojado tanto a los rusos. Yo diría, en todo caso, hemos enojado al Kremlin. Y no creo que fuera únicamente por un reportaje, sino por un trabajo sostenido en el tiempo, que venimos realizando desde el comienzo de la guerra. Supongo que hay un asunto que les puede haber resultado particularmente molesto, y es que nos hiciéramos pasar por agentes del FSB para sonsacar e identificar al autor de las pelucas de Prigozhin y de las máscaras que utilizan los dobles de la seguridad personal de Putin. Desde luego me hubiera gustado ver la cara de Andrei Plesovsky, el autor de las pelucas, a sueldo del FSO, cuando descubrió que no había hablado con un agente del FSB y que no estaba a punto de venderle un pack de pelucas y de máscaras para dobles del FSB, sino que había hablado con un equipo de periodistas españoles y rusos. Recientemente también ha provocado una oleada, digamos, de ataques por parte de todos esos ejércitos de trolls prorrusos de España a sueldo del Kremlin, el hecho de que identificáramos a una serie de traidores, que son la hez de cualquier guerra, gente que está dispuesta a vender a su país, a su patria y a sus compatriotas por un plato de lentejas. Хорошо. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы стать нештатным сотрудником ФСБ за зарплату в 50 тысяч рублей в месяц? Готов стать даже бесплатно. Вы говорили, что около вашего дома есть некий объект, который может угрожать Российской Федерации. Ну, смотрите, объект, это не военный объект. Я вам
либо в скайпе, либо в телеграме позже скину. Это был завод, ну, я не знаю, хороший такой завод в Советском Союзе, по-моему, единственный даже. Ну, а сейчас вот, ну, вот мне лично просто мне кажется, что вот... Utilizando el mismo método, descubrimos la presencia de varios traidores. Pretendían vender las coordenadas de algunos objetivos situados en zonas residenciales a la FSB y quienes estaban al otro lado en realidad eran periodistas. Анатолий Владимирович, меня зовут Сергей Соколовский, я из Запорожской области, города Васильевка. Я являюсь активистом, бывшим журналистом, у меня есть корочка журналиста, я еще не перерегистрировался. Вот. Работаю с Министерством обороны, помогаю парням на передке узнавать, где какие позиции, созваниваюсь со своими знакомыми, с другими. ¿Qué sanciones se aplicaron? Que, bueno, en realidad no se ha aplicado ninguna sanción. Lo que amenazan es con incluirme en el listado de agentes extranjeros como enemigo de Rusia y designarme como terrorista y extremista. También amenazaban con abrir un caso penal contra mí. Obviamente yo no sería bienvenido en Rusia y es una pena porque es un país bellísimo, lleno de lugares fascinantes. Parece ser que la propia Fiscalía General de Rusia y el Ministerio del Interior ruso ha monitorizado nuestros reportajes. En realidad no pueden hacer nada contra un periodista europeo porque no tienen jurisdicción en España y lo saben. Claro, lo que intentan es intimidarnos y asustarnos. Digamos que han dictado una fatua contra mí. Un periodista es una persona muy vulnerable, yo desde luego me siento muy vulnerable, muy indefenso, pero no podemos dejar intimidarnos por esta gente y lo único que podemos seguir haciendo es seguir trabajando. Recientemente hemos leído que varias periodistas rusas han sido envenenadas en la Unión Europea. Al final, todas estas acciones lo que reflejan es su propia miseria moral. Hay que decir, por otra parte, que hay docenas, cientos de periodistas rusos y ucranianos en mi misma situación. ¡Putin, asesino! ¡Putin, asesino! ¡Putin, asesino! ¡Putin, asesino! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡Putin terrorista! ¡Putin terrorista! ¡Putin terrorista! Lo que estamos reivindicando hoy nosotros aquí es que con esta gente no se puede negociar. Por más que negociemos, por más territorios que cedamos, esta gente no parará de matar nunca. Seguirán matando, si no en Ucrania, en otros países, en otros territorios. Sus propios ciudadanos y los ciudadanos de otros países. Por eso hoy hemos querido salir a la calle para reivindicar este mensaje. Por favor, no negociemos con los asesinos. El mismo día en que publicaron esa nota pidiendo muerte a los traidores, recibí muchas cartas de apoyo de rusos y ucranianos que de alguna manera hicieron que me sintiera bien y lo que venían a decirme es: ahora ya sabes cómo nos sentimos, ahora ya eres uno de los nuestros. En todo caso, me siento honrado porque desde luego no me hubieran incluido en ese listado, no amenazarían con designarme como un terrorista si nuestras informaciones no hubieran tocado la fibra sensible del Kremlin o si no les hubiéramos hecho realmente daño. ¿Qué le diría a las personas que me pusieron en la lista de los enemigos de Rusia? Lo que le diría es que yo no soy un enemigo de Rusia, sino un enemigo de Putin y de sus secuaces. Le diría que ni Putin ni ellos son Rusia. De hecho, yo personalmente no soy antirruso. Adoro a Anton Chekhov, adoro a Pushkin,
Me encantan las películas de Tarkovsky, de Konchalenko, me encanta la música de Tchaikovsky y siento una profunda admiración por la cultura rusa del pueblo ruso, tanto como por la ucraniana. Me gusta mucho también Nikolai Gogol. Y es justamente porque no odio a Rusia, por lo que entiendo que esa dictadura debe caer. De hecho, creo que un verdadero patriota ruso debería concentrarse en destruir ese gobierno. Después de la Segunda Guerra Mundial se habló mucho del silencio de los alemanes. Yo creo que dentro de 20 o 30 años se hablará del silencio de los rusos. Putin no es el único culpable de lo que está ocurriendo. Todos los rusos que le apoyan por acción u omisión son en parte cómplices de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo contra el noble pueblo ucraniano. Claro está, el pueblo ruso está narcotizado por toda esa maquinaria propagandística gebeliana que ha creado el Kremlin y por toda la represión que hay. Lo que se le da bien al Kremlin es el gulag y el miedo. Claro está también que los rusos merecen algo mucho mejor que ese gobierno. A mí me gustaría llamar la atención sobre un hecho, y es que Rusia tiene un PIB, un Producto Interior Bruto, prácticamente idéntico al de España, con una población 4 veces superior. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre España y Rusia? La diferencia es que Rusia tiene un ejército y España tiene un estado de bienestar que se ocupa de la gente común. Pero yo le digo a los rusos, imagínense ustedes que todos esos enormes recursos que se dedican a construir submarinos como el Poseidón se dedicaron a sanidad y educación. O imagínense que estuvieran gobernados por gente honesta en lugar de por forzacones cuya principal ocupación fuera enviar familias pobres a la picadora de carne ucraniana y robar a manos llenas los recursos públicos. Comparar lo ocurrido en la Federación Rusa y la Alemania nazi no es disparatado. Al igual que Goebbels, los rusos han construido esta terrorífica máquina de propaganda basada en la represión y lamentablemente mucha gente está hipnotizada, pero los rusos tienen la obligación de despertar y detener esa locura, exactamente igual que los ucranianos que están sacrificando sus vidas en el campo de batalla. Toda aquella retórica que mostraba a los ucranianos como un pueblo hermano, eslavo, es un alarde de cinismo. Tú no pisas el cuello de tus hermanos ni les dices qué deben hacer o qué no deben hacer, o a quiénes tienen que entregar su lealtad. Ucrania es un país independiente que tiene derecho a elegir su destino, sea cual sea este. Putin ha hecho un buen trabajo, no obstante, si no estás con él, estás contra él, y estás además como Rusia. Pero nosotros no somos hinchadas de fútbol, no somos hinchadas de fútbol que nos inclinemos ante los colores de la camiseta de nuestro club favorito. Solo somos seres humanos, somos seres humanos honestos que deseamos la paz y la prosperidad de otros seres humanos y que entendemos el sufrimiento de los ucranianos. En España, salvo una pequeña minoría, la enorme mayoría de los españoles apoya a Ucrania y los ucranianos porque entienden su dolor y la injusticia que están sufriendo. Y desde luego esto no va de estar con la OTAN o contra la OTAN, esto va de justicia y de paz. Las razones de esta guerra. Bueno, yo no voy a repetir los clichés que se han dicho sobre los motivos geopolíticos. Desde luego lo que sí puedo decir es que me parece muy abyecto por parte de los prorrusos que trataran de justificar la agresión hablando de que Ucrania había basculado hacia la OTAN. No se puede crear, no hay ninguna simetría entre un agresor y un agredido. Y Ucrania es muy libre de bascular hacia donde le dé la gana porque es un país soberano e independiente. Esto es un poco como decir que las violaciones son culpa de las mujeres que llevan minifalda. De todos modos, para mí, las razones de esta guerra es una proyección geopolítica de la masculinidad tóxica de Putin y de quienes le apoyan. Es una especie de trastorno psicológico colectivo de un grupo de hombres cuya mentalidad se formó de acuerdo a la patológica visión del mundo de los agentes de la KGB. Así que para mí las verdaderas razones no son geopolíticas, sino psicológicas. El machismo, el culto al hombre fuerte, el nacionalismo enfermizo, anidó en las cabezas de estos hombres codiciosos y sin moral, de estos desalmados, hasta distorsionar su visión del mundo y de la realidad. Y no hay más que ver cómo se expresa Prigozhin o tantos otros miembros del gobierno ruso, como un matón. Es un psicópata sin ningún respeto por la vida humana. Y ese lenguaje de chulo de putas y de forzacone
solamente puede funcionar bien en dos contextos, en el de una taberna inmunda y en el del Kremlin, que es también una taberna inmunda ocupada por mafiosos. Y lo que más me preocupa de todo esto es que Putin es un hombre tan desconectado de la realidad que llegó incluso a creerse que Ucrania era un país lleno de nazis, que el grueso de los ucranianos recibirían a sus tropas con los brazos abiertos, cuando buena parte de esos grupos de voluntarios que envían gente a combatir del lado de Rusia son grupos de tradicionalistas de extrema derecha o abiertamente nazis, ya sea el movimiento imperial ruso. De manera que, a mi juicio, la responsabilidad de lo que ha ocurrido no solamente es suya, sino de quienes le permiten seguir en el poder, de todos los rusos. Algún día, dentro de 20 o 30 años, se hablará del silencio de los rusos y de los crímenes de lesa majestad cometidos contra el pueblo ucraniano.